Estamos aprendiendo cómo la palabra de Dios tiene poder, cómo tiene autoridad por sí misma. No es el hombre, no es la iglesia, no es una autoridad que le da validez a la Biblia, sino que es por sí misma, por ser la inspiración de Dios, es importante, es para nosotros. Y hoy vamos a ver esta segunda parte, que es la Biblia y la revelación. Y estamos viendo este tema que es preguntas cruciales. ¿Puedo confiar en la Biblia? Todos los que estamos aquí decimos sí, pero ¿por qué? Y eso es importante, conocer el por qué. ¿Por qué confiamos nosotros y le podemos enseñar a otros a confiar en la Biblia? Vamos a avanzar ahí. Estamos viendo la Declaración de Chicago. La última vez que di el tema, varios hombres se reunieron en Estados Unidos para poder hacer frente a movimientos que iban contra la Biblia, diciendo que la Biblia no es tan importante, podemos tener otra literatura. Algunos eruditos se juntaban a decir, no queremos que la Biblia sea tan exacta en este sentido, así que queremos otra cosa, y ellos creían otra cosa con más autoridad que la Biblia. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Dijeron, vamos a ordenar las cosas y vamos a decir, esto no es así. La Biblia es la autoridad, no nosotros. La Biblia tiene la autoridad, no la iglesia. El ejemplo que dimos es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿qué es lo que dijo? Que como ellos hicieron el canon, o sea, ellos dijeron qué libros eran los correctos y qué no, para ponerlo en la Biblia, ellos le dieron autoridad a la Biblia. Eso es lo que dijeron los católicos romanos. Cosa distinta a la iglesia protestante, en este caso nosotros, que nosotros decimos que toda autoridad está bajo la palabra de Dios porque es inspiración de Dios. Y si la iglesia, o una institución, un pastor, un líder, un papa, sea cual sea, va en contra de esto, ¿qué vale más? La palabra de Dios. Entonces la otra persona está errada. Y ante esto hemos estado viendo estos artículos que se formaron con estos hombres de Dios que se reunieron y que no tienen ninguna tampoco intención de que esto sea algo fijo o decir ya esto es suficiente y nada más, sino que también quedó abierto a que otros puedan mejorarlo. Pero hasta el momento está bien así como está. Y vamos a ver el tercer artículo de esta declaración, es la Declaración de Chicago. El tercer artículo dice, recuerden que está compuesto cada artículo por una afirmación y por una negación, para aclarar el punto. Esto es lo que queremos decir y la negación es esto es lo que no queremos decir, para que quede claro. Ya dice, afirmamos que la palabra de Dios escrita es en su totalidad revelación dada por Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Todo lo que está escrito aquí es revelación de Dios. Negamos que la Biblia sea meramente un testigo de la revelación o solo se convierta en revelación en el encuentro con ella o dependa de la respuesta de los hombres para su validez. Hay gente que piensa que la Biblia tiene poder una vez que tiene interacción con el ser humano. Pero sea que la palabra de Dios tenga interacción con el ser humano o no, que alguien la lea o no, tiene poder igual. No tiene la palabra de Dios poder solamente porque alguien la tome, lo lea o la entienda. Por sí misma tiene poder. Así es. Dice la Biblia que Dios envía su palabra y la envía para hacer lo que Él quiere. Y no volverá a Él vacía. Entonces, no es una cosa de que alguien la lea o no la lea. Puede ser que en el mundo una persona lea la Biblia o no la lea, nadie en el mundo, y la Biblia va a tener la misma validez como la verdad de Dios. En el siglo XX se intentó promover una visión dinámica de la Biblia según la cual la autoridad de la Escritura funciona en una relación dinámica entre la palabra y la audición de la palabra. Ya, el siglo XX fue hace poco, 1990 para atrás, ahora estamos en el siglo XXI, entonces no crea que fue hace mucho tiempo. Hace poco las personas, los teólogos, estos eruditos comenzaron a pensar, no, la palabra de Dios tiene poder cuando la gente la oye, ahí tiene poder. Y ahí, ¿qué pasa? Se comienza a distorsionar lo que es la autoridad de la Biblia.
Muchos teólogos han negado que la Biblia en sí misma sea revelación objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que independiente de la persona que la escuche o la lea, es la verdad. Simplemente es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Eso es objetivo. Ellos sostienen que la revelación no ocurre mientras no haya una respuesta humana interna subjetiva a esta palabra. Porque hay personas que la leen y dicen, no, a mí no me llegó nada. Otros que dicen, sí, a mí sí me llegó. Otros dicen, yo no entiendo. Entonces depende de cada persona y eso se llama ser subjetivo. Y la palabra no es subjetiva, es objetiva, porque habla de la verdad revelada por Dios, para todos. Obviamente después el Señor nos va revelando a cada uno algo distinto, pero finalmente es la misma verdad. Entonces, esto es lo que trata de aclarar este artículo. Voy a avanzar aquí. La Biblia es proposicional. ¿Ha escuchado esta palabra? Viene de la palabra proposición. ¿Y ustedes le han hecho una proposición? ¿Le han propuesto algo? ¿Le han propuesto una empresa, un negocio? O mejor aún, ¿le han propuesto matrimonio? ¿Te quieres casar conmigo? No. Pobrecito. La Biblia es proposicional. Si la Biblia es la palabra de Dios y su contenido procede de Él, entonces su contenido debe considerarse revelación. Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Nos dice algo, una idea, y esa es una revelación. Aquí revelación se entiende como proposicional. Es proposicional no porque la Biblia esté escrita a modo de ecuaciones lógicas, porque también se puede entender de esa forma, o fórmulas analíticas. La Biblia es proposicional porque comunica una verdad que puede entenderse como proposición. Unas proposiciones. ¿Por qué? La Biblia propone, la Biblia postula, la Biblia plantea. El mundo, la gente, se puede reunir y pueden decir, nosotros postulamos que el derecho a la vida no es tan importante. Se puede en este caso restringir el derecho a la vida en ciertas cosas. Pero la Biblia postula, la Biblia propone una idea, una verdad absoluta, que la vida depende de Dios. Y nosotros como seres humanos no podemos intervenirla en el sentido de darla o quitarla. Esa es una verdad. Entonces, ¿qué es lo que propone? Una idea. En este caso, las ideas bíblicas hoy en día están en contraposición a lo que el mundo quiere ahora. Usted puede estar en una reunión incluso con cristianos que creen que hay que dar ciertos derechos y si usted dice, no, pues la palabra no dice eso, le van a chirriar el oído a los... Dice la Biblia que son como címbalos que retiñen, porque no es algo que les gusta, no es algo que les gusta. Proposicional viene del verbo proponer. ¿Y qué significa proponer? Es exponer un proyecto o una idea o una persona a otra para que ésta lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. La palabra de Dios dice, esto es lo que yo te entrego como información. Tú la puedes aceptar o rechazar, pero tú no la puedes modificar. Esa es la palabra de Dios. Es que, Señor, ¿puedes quitarle eso del adulterio? No, te estoy proponiendo. No sé si a usted le ha pasado que va a una entrevista de trabajo y te dice, ¿le puedo cambiar el contrato en unas partes? ¿Le puedo agregar que en septiembre tengo una semana de vacaciones? ¿Le puedo agregar que puedo salir temprano los viernes? ¿Qué cree que haría el reclutador o el encargado de recursos humanos, el que lo está mirando ahí? Bueno, hay como 10 en la fila que aceptan esto y cosas peores. ¿Sí? Entonces la propuesta de Dios, cree hermano que la palabra de Dios, que es una propuesta, una idea completa que Él entregó, nosotros la podemos llegar y tomar y decir, no, esto no creo que está bien, esto está mal. ¿Usted cree que vamos a hacerlo? Es simplemente la palabra de Dios, es así. Y a veces de primeras
la leemos y no la entendemos, decimos, no creo que esto quiera decir esto. No creo que la palabra de Dios sea así, no lo entiendo. Va contra lo que yo creo. Y es porque nos falta estudiar. Hay gente que lee la Biblia y dice, Dios está de acuerdo con la esclavitud. Y eso porque no entienden la palabra de Dios. Hay cosas que fueron culturales, que se fueron formando de otros pueblos, y donde Dios también poco a poco les va cambiando, les va diciendo al extranjero, los vas a tratar bien. Desde el Éxodo, ¿se acuerda? A los extranjeros los vas a tratar bien, les dice, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y ese es un cambio, pero podríamos decir, potente para la mentalidad de esa época. ¿Qué decir de más adelante? Cómo el Señor pone en Israel leyes de libertad a los esclavos. Al 7º año usted sabe que se perdonan las deudas, el año del jubileo, que genial haber estado ahí. Haber comprado, ¿cierto?, en el año 6, haberse endeudado hasta el cuello, y en el año ser libre de Falabella y todo eso. El año del jubileo. ¿Podríamos aplicarlo acá en nuestro país? Lo que sí, yo creo que en el último año, yo creo que nadie prestaría ni sacaría, ni le dejarían sacar crédito por lo mismo. Y sabe, hermano, que los esclavos eran libres. Y ahí vemos cómo también hay leyes que muestran que esos hombres, llamados también siervos, volvían a sus hogares diciendo que yo quiero vivir porque ustedes me tratan bien, porque eran casi parte de la familia. ¿Se acuerda usted de Abraham? Un patriarca. Tenía un esclavo, un siervo llamado Eliezer, ¿se acuerdan? Un damaseno. Que Abraham dijo, Dios, este me va a heredar. ¿Usted cree que Eliezer andaba ahí, que Abraham lo tenía a latigazo así? Era como un amigo. Era como su hermano. Entonces se da cuenta que la gente llega a ley y dice, mira, que habla de los esclavos, Dios le gusta a los esclavos. O sea, hablan de ignorantes. Y así tantas cosas. Entonces la palabra de Dios propone y nosotros debemos aceptarla. Vamos a avanzar ahí. La Biblia en su totalidad, de Génesis hasta Apocalipsis. En la afirmación del artículo 3, las palabras en su totalidad son significativas. Hay quienes han aducido que la Biblia contiene relación de Dios aquí, la revelación de Dios aquí o allá, en lugares específicos, pero que es tarea del creyente en forma individual o de la iglesia en forma corporativa separar las partes de la Escritura que son revelaciones de las que no lo son. No es que yo empiece a leer y digo, ya, esto es revelación de Dios, de este capítulo hasta este capítulo, lo demás no es chamullo del autor. ¿Sabe que hubo un movimiento hace poco que espero que ya no exista, de cristianos? Yo tuve la oportunidad de conversar con ellos, que decían que prácticamente todo el Antiguo Testamento era una ficción que inventaron los escribas de la época de David. Que desde David en adelante era la historia verdadera. Porque David mandó a los escribas a hacer todo de nuevo y a poner que él era uno de los mejores reyes, conforme al corazón de Dios, y él mandó a hacer todo. Y hay cristianos que creían eso. Entonces esto era realmente tirado de las mechas. Y yo le dije, ¿y por qué dejaron lo de Betsabé? No, porque era un pecado tan fuerte que lo tuvieron que poner. La palabra de Dios es realista, dice la verdad. ¿Y usted cree, hermano, que desde Adán en adelante, después pasamos a Caín, Abel, las generaciones que continuaron, Noé, Moisés, todos estos hombres de Dios, los jueces, ¿usted cree que lo inventaron un grupo de hombres de la época de David? ¿Tenían tanta inteligencia y tanta sabiduría para hacerlo? Claramente se hubiese descubierto que era algo falso y que de hecho ellos mismos lo habían dado a entender como una fábula, como algo falso. Porque de hecho, los griegos y los romanos
declaran que lo que ellos creen o creían como la mitología es falso. O sea, es algo que ellos creían como antes. Pero hoy los judíos, su palabra o la Torá, todo esto es verdad. Ellos dicen que así fueron creados los cielos y la tierra, que así se formó la nación de Israel. Para ellos es algo importante. Usted va a ir a Italia, va a Roma y le pregunta a un romano, ¿usted cree que esta nación nació de Rómulo y Remo? Que esa loba lo encontró y le dio leche. Y la pregunta es, ¿de dónde salió Rómulo y Remo? De por ahí aparecieron estos hermanitos. Obviamente de unos dioses por ahí. Obviamente que ellos no van a decir, sí, esto es parte de nuestra mitología, pero no lo creen de verdad. Pero usted encuentra un judío de verdad, sí va a creer que esto es de verdad. Y nosotros como cristianos también. Entonces la Biblia en su totalidad es importante. Entonces hay algunos que dicen, depende de la persona que le dé revelación aquí o allá, o la iglesia de forma corporativa se pueden reunir y decir, nosotros como iglesia creemos que esto es la revelación de Dios de, por ejemplo, desde 2 de Samuel en adelante, eso es revelación de Dios y lo otro no. No está en nosotros disponer eso. En consecuencia, este artículo repudia semejante aproximación a la Escritura al afirmar que toda la Escritura, su contenido total, debe considerarse como revelación divina. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es revelación de Dios. Incluso las cosas raras que aparecen, es revelación de Dios. Si usted leyera la Biblia completa, se va a encontrar con cosas como que, ¿por qué la habrán puesto? Y todo tiene un sentido después. Cuando Jesús fue arrestado, dice la Biblia que había un joven cubierto con una sábana. Y a ese joven lo trataron de agarrar, y él dejó la sábana y salió corriendo desnudo. Qué loco, qué raro. ¿Por qué lo habrán puesto? Y resulta que ese joven era el autor de ese libro. Y es como un autorretrato. Parece irrelevante, pero es importante. Y es revelación de Dios. ¿Qué está diciendo? Que ese hombre estuvo presente en los hechos. Vio cómo arrestaron a Jesús. Vio lo que pasó. Entonces, toda la palabra de Dios es una revelación de Dios. La negación. Negamos que la Biblia sea meramente un testigo de la revelación. O solo se convierta en revelación en el encuentro con ella, o dependa de la respuesta de los hombres para su validez. La negación del artículo 3 refuerza la objetividad de la revelación de la Escritura y sostiene que la validez de esta revelación no depende de nuestra o de la respuesta humana. No depende de que si la entendemos o no. Si yo no entiendo la Biblia en ciertos aspectos, el problema no está en la palabra, está en mí. Y hay un dicho por ahí que dice, leí la palabra y encontré muchos errores, todos ellos en mí. La verdad bíblica de ningún modo depende de si una persona cree la verdad. La Biblia refleja la soberana revelación de Dios acerca de sí mismo y de todos los asuntos que la Escritura aborda. La Biblia entonces encarna la verdad que nos llega desde más allá del alcance de nuestras propias capacidades. Ni el humano más inteligente pudo haberse imaginado escribir la Biblia. De hecho, tuvo que ocupar más de 40 autores del Señor para poder hacer la palabra de Dios, porque proviene de Dios mismo. La capacidad de un ser humano no es suficiente para haber escrito esto. Muchos hombres fueron revelados su palabra de forma diferente. No sabemos cómo Dios le habló a Moisés para escribir el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero él lo escribe con tanta claridad, incluso los diálogos. Es como si él estuviera viendo una película y que cuando lo está escribiendo hasta podía retroceder y volver a ver detalles. Porque cuando nosotros somos testigos de un hecho, o de una conversación, o de una discusión de una persona, usted se acuerda lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Y después usted lo cuenta, y usted al contarlo, la otra persona que estuvo presente le dijo, no dijo eso, dijo todo otro. Entonces, a veces tenemos que volver atrás, pero la palabra de Dios, en este caso, Dios inspiró, por ejemplo, a Moisés a escribir estos 5 primeros libros, que son bastante largos.
hasta donde Él aparece, incluso Él, en Éxodo. Y luego las otras palabras como los salmos. En los salmos viene una inspiración hacia un cantante, a un músico, en este caso David, que escribió la mayoría de los salmos. No sabemos si él lo recibía mientras estaba tocando, mientras estaba orando, mientras estaba cuidando las ovejas, pero de alguna forma llegaba la revelación de Dios a cada uno de esos hombres. Y el artículo 4 también habla de la revelación y habla sobre el lenguaje humano. Afirmamos que Dios, quien creó a la humanidad a su imagen, ha utilizado el lenguaje como medio de revelación. Negamos que el lenguaje humano esté tan limitado por nuestra condición de criaturas que resulte inadecuado para ser vehículo de la revelación divina. Negamos además que la corrupción de la cultura y el lenguaje humanos, a causa del pecado, haya malogrado la obra de inspiración de Dios. Hay gente que dice, la Biblia no puede ser la palabra de Dios porque fue escrita por hombres y los hombres se equivocan, son malos. Entonces no creo que sea la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Pero acá dice que Dios creó tanto al ser humano como su lenguaje. Y también Dios se encargó de crear más lenguas. Ahí en la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Idiomas. Ellos no se pudieron entender y tuvieron que esparcirse por todo el mundo, yendo en contra de lo que Dios le había dicho, que ellos se multiplicaran y se expandieran. ¿Y qué es lo que hicieron? No, juntémonos todos acá y creemos algo entre nosotros. Fueron porfiados. Entonces Dios les dijo, muy bien, no los voy a matar, pero sí los voy a separar. Es como cuando los papás, ¿cierto?, toman a los niños y dicen, no los voy a castigar, pero sí van a quedar separados. Es cuando en el colegio estamos portándonos mal y nos sientan separados de nuestro amigo, con el que nos hacíamos travesuras. Entonces Dios hizo lo mismo con la humanidad en ese sentido, y ellos comenzaron a separarse en ese sentido. Y Dios usa el lenguaje humano como medio, como vehículo para la revelación. Y esto no quiere decir que nuestro lenguaje sea malo de por sí. Está bien irse a la escritura original, al hebreo, al griego, pero créame que esas palabras también tienen la condición humana. Son lenguajes, lengua o idioma humano. No son angelicales, ¿o sí? Son humanos. La Biblia está escrita en muchos idiomas y dialectos hoy en día. Y yo estoy seguro que todas ellas revelan la palabra de Dios porque así Él lo ha querido, porque fue inspirada por Dios. Y así Él lo ha permitido. Entonces a veces hay personas que actúan como que si yo no la leo directo del original, no es la palabra de Dios. Porque cuando una palabra se distorsiona y tiene otra verdad que no es la que es revelada por la palabra de Dios, uno se va a dar cuenta porque Dios lo va a revelar. Y así es como vemos versiones de la Biblia que son más cercanas y otras más alejadas. Y depende de la orientación hacia dónde está hecha esa Biblia. Hay Biblias que están hechas para niños, para que el lenguaje sea muy sencillo, que no explican algo profundo, pero es para que el niño pueda entenderlo simplemente. Usted no va a poder hacer un estudio bíblico con esa Biblia, porque esa Biblia es para niños. Como por ejemplo la traducción lenguaje actual, la TLA, está hecho para niños o jóvenes. Entonces hay muchas cosas que usted va a leer y va a quedar como me falta, algo me falta aquí. Pero hay otras que están hechas más exhaustivamente o más tradicionalmente, como la Reina Valera, que tiene un lenguaje mucho más formal. Entonces, pero finalmente es la palabra de Dios. ¿Cómo también podemos identificar que la palabra, cuando es distorsionada, podemos saber si es la verdad o no? Como por ejemplo la Biblia del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová. Ellos también distorsionan la Biblia y es muy distinta a la de nosotros. Muy distinta. O sea, tenemos la NBI, la NTV, la Biblia de las Américas. Hay muchas Biblias, incluso la Biblia católica que es de la Vúlgata. Viene la Biblia católica y usted la puede leer y no va a tener mucho problema. Pero la Biblia del Nuevo Mundo, esa sí que es complicada. Se aparta de las bases de la fe.
Vamos a avanzar aquí. Uno de los ataques más significativos de la inerrancia bíblica en el siglo XX se basó en las limitaciones del lenguaje humano. Dado que la Biblia fue escrita por autores humanos, una y otra vez surgió la cuestión de si esa participación humana, en virtud de las limitaciones de la condición humana de criatura, no necesariamente habría hecho de la escritura algo menos infalible. O sea, por el hecho de ser escrito por un ser humano, tiene errores. No necesariamente. Usted puede mandar, o un profesor puede mandar a sus alumnos a hacer un ensayo. ¿Y usted cree que por ser seres humanos los niños, todos se van a equivocar? ¿O hay niños que se van a sacar un 7? ¿Es posible que uno se saque un 7, que dos se saquen un 7, o es posible que todos se saquen un 7? No por el hecho de ser seres humanos se tienen que equivocar, ¿no? Antes de la caída, Adán muy bien pudo haber estado libre de la propensión a errar, porque tenía todo para portarse bien. ¿Pero qué es lo que hizo? Se equivocó, pero también se portó bien. En el momento que se equivocó, obviamente Dios lo castigó, pero no sabemos cuánto tiempo duró eso, mientras se portó bien. Entonces, no es que Adán pisó la tierra y se comenzó a pegar así de forma inmediata. Así. Voy a portar mal. ¿Fue así? No. Y Cristo, aunque era plenamente hombre, nunca erró, nunca se equivocó. Jesús nos enseñó que podemos vivir santos y agradables a Dios, pero obviamente en una intimidad con Él. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Se iba a los lugares apartados, a los montes a orar, pasaba noches enteras orando. ¿Y quién hace eso? Nadie. Y era el Hijo de Dios, no necesitaba hacerlo. Y nosotros cuánto más lo necesitamos hacer y no lo hacemos. Por lo tanto, hay forma, el Señor dijo, así se puede hacer, y nosotros no lo queremos hacer. Entonces, a partir de la caída, una tendencia común de los hombres es errar. Eso es algo común. Como dicen, errar es humano. Negamos, por lo tanto, que necesariamente los hombres erren siempre y en todo lugar en lo que dicen o escriben, incluso aparte de la inspiración. O sea, no siempre nosotros nos equivocamos, no siempre estamos haciendo las cosas malas, sino también se busca hacer el bien. Entonces, no porque la palabra de Dios fue escrita por ser humano, siempre va a estar mala. Y con eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? A Dios se le olvidó un detalle, somos humanos. Y se le ocurrió al Señor decirle al ser humano que la escriban. Y aquí vienen los que se creen superiores y dicen, yo tengo la verdad y yo voy a ir a los originales y yo voy a decir la verdad. Yo soy mejor que ustedes. ¿Usted cree que al Señor se le pasó que las traducciones iban a ir variando algunas cosas? Está todo dentro de su voluntad. Dios tiene en su voluntad que una tribu, por ejemplo, del Amazonas, conozca la Biblia en su idioma. ¿Es de la voluntad de Dios? ¿Que ellos puedan conocer a Cristo? ¿Y cómo lo van a hacer si llegan en hebreo? Y sabe, hermano, hay mucha gente que cree en Cristo de lugares inhóspitos, totalmente. Incluso gente que no sabe leer, conoce la palabra de Dios. Ni siquiera algo escrito. Incluso hay muchos dialectos que todavía no se pueden pasar a la escritura porque son hablados. Simplemente son hablados, ellos no se lo escriben. Y aún así la palabra llega a sus lugares. Y no podemos llegar a decir, no, es que si no es del hebreo original, la verdad que estaba ahí en ese papiro no se va a traspasar. ¿Y qué es lo importante? Que Cristo nos vino a salvar. Y hay muchas cosas que nosotros finalmente vamos a decir, esto es lo importante. Bueno, después si usted se quiere meter ahí a hacer un curso de hebreo griego, está espectacular. Y el Señor nos va a revelar muchas cosas. Eso no es malo, es bueno. Pero para avanzar en el Señor, no como las cosas básicas o fundamentales. A causa de la inspiración divina y la superintendencia del Espíritu Santo, al dar la Sagrada Escritura, los escritos de la Biblia están libres de las tendencias y propensiones normales de los hombres caídos
a distorsionar la verdad. Primero, la palabra de Dios fue inspirada por Dios a hombres que estaban dispuestos a hacer lo que Él quería. Y segundo, está la supervigilancia del Espíritu Santo. Yo siempre me admiro de Isaías. Isaías está escribiendo que una virgen, una mujer que nunca ha tenido una relación con un hombre, va a tener un hijo. Totalmente fuera de lo normal. A pesar de que en la antigüedad no había mucha tecnología o ciencia, todos sabían que los bebés venían de ahí, de una relación entre un hombre y una mujer. Todos. ¿Y Dios qué le estaba diciendo? Para que venga el Mesías, una mujer virgen va a tener un hijo. ¿Y usted cree que Isaías puede decir, no voy a escribir eso? Él recibió esa revelación y él dijo, tú tienes la verdad, no yo. Y él, ¿qué es lo que hizo? Lo escribió. Y así como otros profetas que escribieron cosas que en el momento eran locura y finalmente se cumplieron en Jesús. Y vemos que Dios fue quitando todas esas tendencias humanas de estos hombres para escribir lo que Él quería. Dado que la Biblia enseña que el hombre está creado a imagen de Dios y que existe cierto punto de semejanza entre el hombre y Dios, la comunicación entre Dios y el hombre es posible. Dios mismo ha integrado en la creación la posibilidad de tal comunicación. Nuestra misma oración, si no fuera digna nuestro lenguaje, no podíamos orar delante de Dios. Pero Dios nos dio nuestro lenguaje. Y Dios nos dio tanta inteligencia que podemos saber decir lo que es bueno y separarlo de lo que es malo. Aunque todos mentimos en uno u otro momento, eso no significa que mintamos cada vez que hablamos. La tendencia humana hacia la corrupción y la falsedad es precisamente lo que creemos que queda superado con la inspiración y participación divinas en la preparación de las Sagradas Escrituras. Cuando obra Dios en nuestra vida para hablarle a una persona, para predicar, está obrando Dios, no estoy orando yo. Y no siempre nos vamos a equivocar, porque también el Señor utiliza nuestras virtudes. ¿Por qué? Porque fuimos creados a semejanza de Dios. Y en realidad es así como el Señor nos da el valor que tenemos nosotros, porque Él nos ama, nos ha hecho a su imagen. El artículo 5, este es el último artículo que vamos a abrir hoy día, habla sobre la revelación progresiva. Afirmamos que la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras fue progresiva. Negamos que la revelación posterior podemos tomarla como el Nuevo Testamento, que puede consumar la revelación anterior, llegue a corregirla o contradecirla. Negamos además que alguna revelación normativa haya sido dada desde que se completó el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Dios desarrolló una idea lineal desde principio a fin en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Los historiadores toman la Biblia y dicen, esto tiene coherencia. No es un caos. Tiene un principio, justamente Génesis 1:1, ¿cómo comienza? En el principio. ¿Y Apocalipsis cómo termina? Con el fin, con el término de toda la tierra, de los cielos. Y en el centro de la Biblia está Jesús. La Biblia tiene una progresión desde principio a fin. Entonces, negamos que el Nuevo Testamento quiera corregir o destruir el Antiguo Testamento, sino que toda la Biblia es una y va hacia un mismo fin. Y segundo, negamos que hay alguna revelación aparte del Nuevo Testamento. O sea, se termina en Apocalipsis y ya no hay ninguna otra inspiración divina que diga, ya, aquí tengo un libro más, agreguémoslo. Si usted va, se dice que la historia debería haber terminado en Hechos, en el último capítulo, porque esta es la historia de la iglesia, históricamente. Hechos 28.
Pero créame que hay gente que ha llegado diciendo, yo tengo Hechos 29 y yo lo puedo escribir y yo sé lo que pasó, podríamos agregarle. Pero nosotros negamos que eso sea así, porque hasta ahí llegó la inspiración y hasta ahí nomás. Y es ahí donde aparecen estas sectas que agregan otro libro. Le faltó un evangelio de Jesús y se olvidó de venir a América. Entonces, el evangelio de Jesús en América es el libro del Mormón, con su profeta José Smith, que es como Jesús, pero de acá, gringo, rubio de ojos azules. Y a él le entregó unas tablas de oro, mucho mejor que las de Moisés, que eran de piedra. Estas son de oro, son mucho mejores. Así que otro nivel. Y ellos tienen el libro del Mormón al mismo nivel de la Biblia. Como también los testigos de Jehová, ciertos libros que tienen ellos internos, y como también algunos, no algunos, sino que todos los adventistas. ¿Ya? Nosotros nos desmarcamos un poco de los adventistas porque algunos teólogos eruditos hasta los consideran a ellos sectas, porque son demasiado apegados a las enseñanzas de su fundadora, Elena de White. Entonces, cuando se toma o se endiosa mucho a una persona, hay que tener precaución. Podemos nosotros amar a hombres y mujeres como, por ejemplo, Billy Graham, Charles Stanley, que murió hace poco, Adrian Rogers, hombres poderosos en el Señor, pero sí podemos decir que ellos pueden haberse equivocado, sí. ¿Pueden haber enseñado cosas falsas? Sí. Y cuando empiezan a decir, no, todo lo que dijo es verdad, todo lo que ellos deben regirse la iglesia así porque lo dijo, ahí hay que tener cuidado, porque ¿quién tiene la autoridad máxima? Dios, por medio de la Biblia, por la palabra de Dios. Así que un saludo por nuestro hermano sabatista, no, es una broma. Igual lo amamos, nadie es perfecto. La afirmación es simplemente un reconocimiento de que al interior de la propia Biblia hay una revelación progresiva. A través de las Sagradas Escrituras, el contenido de la revelación divina se expande y finalmente llega a su plenitud en el Nuevo Testamento. Nosotros en los estudios bíblicos aprendimos que el Antiguo Testamento busca presentarnos el Nuevo Testamento en una revelación perfecta de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo en el Nuevo Testamento? Cumple lo que aparece en el Antiguo Testamento. Porque Él dijo, no vengo a abrogar la ley, sino que vengo a cumplirla. A través de las Sagradas Escrituras, el contenido de la revelación divina se expande y finalmente llega a su plenitud en el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa la revelación progresiva en este contexto. Que la revelación contenida en la Escritura se despliega en una constante profundización y ampliación. Por ejemplo, no todo lo revelado acerca de Dios, la totalidad de la Escritura, se encuentra en el libro de Génesis. Si yo solamente leo el libro de Génesis, no voy a entender a Dios en su totalidad, en su mensaje perfecto. ¿Aparecen profecías acerca del Mesías? Sí. ¿Aparece el pecado como en el inicio, como en el comienzo de la humanidad? Sí. ¿Aparece el plan de Dios? ¿Aparece Dios dándole un objetivo al ser humano? Sí. Pero no está todo ahí. Yo necesito de los demás otros libros que se van complementando. No todo está también en el Nuevo Testamento. También debo ir al Antiguo Testamento. Si bien ciertos preceptos que eran obligatorios para las personas del periodo del Antiguo Testamento ya no lo son en el Nuevo Testamento, esto no significa que fueran descontinuados porque en el pasado eran malvados y Dios corrigió lo que antes había respaldado. No es que Dios quitó todos estos sacrificios de animales, porque hoy no los tenemos que hacer, si no tendríamos tremendo asado acá, no lo tenemos que hacer. No es porque fuera malo, sino porque Dios lo renovó, porque ya no es necesario hacerlo. Más bien significa que ciertas prácticas fueron sustituidas por nuevas prácticas
que eran congruentes con el cumplimiento de las actividades del Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros no tenemos que sacrificar un corderito frente a un sacerdote? Porque ya hubo un sacrificio. Ya está cubierto por Cristo Jesús una vez y para siempre. Y así muchas otras cosas que aparecen en el Antiguo Testamento que ya no se aplican hoy en día. Menos mal. La Biblia debe considerarse como un libro holístico. ¿Usted ha escuchado esta palabra? Es muy buena esta palabra. Se la recomiendo. Holístico. Tiene que ver con una unidad en su totalidad. Podemos ver las cosas desde el punto de vista holístico, que quiere decir como su conjunto, como toda cosa, como que se va uniendo una con otra, pero finalmente forman uno. Pero también podemos verla desde otro punto. Lo contrario holístico es separar, dividir. Es como dividir por ejemplo, un cuerpo humano. Nosotros decimos, es un cuerpo, sí, pero yo me fijo solamente en la cabeza. Pero también el cuerpo humano tiene otras partes. Entonces ahí podemos ver los síntomas. Me duele la cabeza. Sí, pero debe ser algo en la cabeza. No, no creo que sea la cabeza, puede ser otra cosa. No, es que es la cabeza, porque te duele la cabeza. Pero hay gente que puede ver el punto de vista holístico, que quiere decir completo. Porque a nosotros puede ser que nos duele la cabeza por otra cosa, no por un problema en la cabeza. Y así, tantas cosas que puedan. Entonces, la Biblia debe considerarse como un libro con un solo objetivo, una sola mirada, completo en unidad. Y todo esto se centra en la palabra holístico. Nuestro cuerpo, bueno, para no entrar más en detalle, nuestra vida, nuestro cuerpo también es holística. Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu, pero están unidos. Hay cristianos que supuestamente le entregan el alma y el espíritu a Dios y el cuerpo al pecado. Sí, con el cuerpo yo hago lo que quiero. Total, mi alma es del Señor. Y eso no es así. La Biblia no nos enseña eso. ¿Sabe quién nos enseña que debemos separar nuestro cuerpo, nuestra alma, de vivir separados? El mundo. Porque tú haces lo que quieras con tu cuerpo, total. Hay gente que hace tantas cosas malvadas con su cuerpo y dice, es que yo no lo hice con ninguna mala intención y estoy bien. Se abstraen de lo que es el alma con lo que están haciendo, supuestamente. Pero todo eso finalmente los va dañando. Entonces, la Biblia debe considerarse como un libro holístico en el cual el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender el Nuevo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento nos ayuda a entender lo que viene después. Nos prepara. Y el Nuevo Testamento arroja una significativa luz sobre el Antiguo Testamento. Nunca debemos decir, no, yo me rijo por el Nuevo Testamento solamente, porque este es el nuevo pacto. El Antiguo Testamento no, aparte el Dios del Antiguo Testamento era sangriento. Abría la tierra, ¿cierto? Y se tragaba a los pecadores. Entonces mejor me quedo acá en el Nuevo Testamento más buena onda. Jesús más buena onda, porque me ama. Y Dios sí también nos ama en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Él callará de amor, o sea, está tan enamorado de nosotros. Y justamente en el Antiguo Testamento está el libro más romántico de toda la Biblia, que es Cantar de los Cantares. Y que si usted lo lee, hasta se puede sonrojar, porque hay cosas bastante explícitas. Pues son poéticas. Hay ciertas cosas que no son lo que dicen, son otra cosa. Y habla sobre una relación entre un hombre y una mujer. Y también vemos en el Nuevo Testamento cosas terribles, como Ananías y Zafira. Ellos pecaron y Dios los mató de forma inmediata. Mintieron. Y ahí a veces hay gente que dice, no, pastor, no viene, es que me enfermé. Menos mal que el pastor no es Pedro, porque si no estaría ahí. Y nosotros los jóvenes tendríamos que tomarlo y irlo a enterrar. Porque eso dice la Biblia, que los jóvenes están encargados. Menos mal que no estamos cargados de los servicios funerarios en esta iglesia. Bueno, tenían más fuerza para levantar los cuerpos, seguramente por eso. Pero la palabra de Dios es completa. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Significa que desde el siglo I, esto
cuando comenzó la primera iglesia, cuando Jesús les dejó a los apóstoles la tarea de predicar el Evangelio, desde el siglo I, no se ha dado ninguna revelación que amerite ser incluida en el canon de las Sagradas Escrituras. O sea, desde que Juan escribió el Apocalipsis, murió, ahí fue prácticamente el último apóstol que quedó vivo, murió, no hubo ningún hombre que haya tenido una revelación tan grande como para incluirla en la Escritura. No se puede considerar que la orientación o la guía privadas, no, si Dios me reveló algo nuevo, hay que tener cuidado cuando digan, Dios me dio algo nuevo. Hay que al tiro preparar las piedras, porque o el fuego, que este hereje algo va a traer raro. Porque no todo lo nuevo es bueno. Hay gente que cree que todo lo nuevo es bueno. No necesariamente, como tampoco todo lo pasado es malo. Es que siempre se hizo así y puede ser porque es bueno. La palabra dice que una mujer sacó de sus tesoros viejos y tesoros nuevos. Y ambos eran tesoros, cosas buenas. Entonces, no se puede considerar que la orientación o la guía privadas, o las revelaciones, como algunos pueden llamarlas, posean la fuerza o la autoridad de las Sagradas Escrituras. Puede que Dios a usted, hermano, le revele algo poderoso. Que, por ejemplo, se va a levantar un hombre, una nación que va a perseguir a la iglesia y eso suceda, pero eso no va a ser tan fuerte para poder incluirla en la Biblia. Y Dios puede revelarnos cosas, pero Dios ya terminó su palabra. Y ahí dice Hebreos 4, 12 al 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Y por qué es viva y poderosa? Porque Dios la inspiró y Dios está vivo. El autor está vivo. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso cuando la palabra se predica o se enseña, llega al corazón o deja a la gente así como, no quiero escuchar más. O sí quiero escuchar más. Y eso depende de nuestro corazón. Por eso las Escrituras nosotros debemos considerar que son una revelación de Dios y debemos siempre pedirle sabiduría a Dios y leerla con humildad. Y no llegar y decir, esto me reveló Dios, esto es verdad, y lo decía el pastor que lo aplique de forma inmediata a la iglesia, porque esto es de Dios. Y si es de Dios va a surgir. Y ahí es donde mucha gente se equivoca y se cae. Bueno, hace poco ahí en la institución donde yo trabajo, donde también participa el pastor, fue un hermano pastor, no sé si será pastor norteamericano, llamado Gregory, y él llegó diciendo que Dios le había revelado algo nuevo. Entonces ya algo raro hay aquí. Entonces finalmente cuando terminó de predicar o de dar su estudio bíblico, menos mal que la mayoría de los que estaban ahí eran pastores, así que estaban todos listos para tirarle cuando él dijo alguna opinión, así que lo dejaron bien maltrecho, bien apedreado. Eso. Los pastores estaban ahí, que por favor termine luego el tema para decirle que todo lo que dijo es mentira. No, y sabe que el hombre estaba preparado, porque por cada argumento él se levantaba otro argumento de la Biblia y ese otro argumento estaba distorsionado. Bueno, yo como estaba trabajando, de repente escuchaba y después dije, esto está... Y no me quise meter, obviamente. Pero una de las cosas que dijo, y bueno, el pastor después, si quiere, algún día lo toca para que... Una de las cosas que dijo es que Cristo no va a venir a buscarnos para llevarnos al cielo. Él nos va a dejar aquí. Y todos quedamos así, qué fuerte. Y ahí comenzaron los pastores a tirarle, ¿cierto?, la palabra de Dios que dice, voy a preparar morada para que estén con nosotros. Pablo dice, los recibiré en las nubes, en el aire. Y estarán conmigo en el cielo. Jesús le dice al criminal, estarás conmigo en el paraíso, y así tantas cosas. Y él sacaba cada cosa de contexto. Finalmente se fue bien maltrecho, y la verdad es que hubieron pocas fotos al final con él.
nadie quería sacarle fotos y no creo que lo inviten nuevamente a predicar. Y el que lo invitó, tremenda vergüenza. No todo lo que sea quizás de Estados Unidos o de algún país así, algo hay que recibirlo así como... Y sabe, hermano, lo que me gustó mucho, que los pastores estaban atentos a lo que está diciendo. Y que muchos le dijeron la verdad con amor. Aunque un hermano por ahí le dijo que en los últimos tiempos vendrán engañadores, y ahí se la tiró. Oh, esa estuvo muy buena. Pero con amor. Por eso debemos estar preparados. Porque ¿qué pasa si el día de mañana viene un pastor y predica en nuestra iglesia porque es amigo del pastor? No creo que pase, porque es difícil que pase eso. Pero hay iglesias donde permiten que cualquiera entregue una palabra que no sea la palabra de Dios. Nosotros debemos estar atentos y decir, esto no es. O esto sí. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y yo creo que este hombre se cortó las manos, se cortó a sí mismo porque la trató de utilizar para hacerse grande y todo eso, pero finalmente no fue así. Y no logró lo que él quería. Y nosotros debemos ser guiados por el Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios, la leímos la última vez. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a continuar más adelante, si el Señor lo quiere. Oremos para